Bueno, gracias a todos por reunirse en este conversatorio. Pues bienvenidos a todos y todas. Este día, 9 de agosto, es un día especial para los pueblos indígenas, donde vamos a recordar y reflexionar sobre los pueblos originarios, sobre qué se ha venido haciendo y también qué son las necesidades que tenemos en estos momentos. Podemos empezar con los saludos que tenemos de nuestros hermanos y hermanas. Jalibe hachkima kin wolti le sutuka tumen wayanen yetel nochsukun goyoe tan u tsikpatiktene malo loba binka patak tsaik u kimakikol uksikal tuyola le ukinile 9 de agosto kutala ukin besajil le uchben kahtalilobo le uchben chibalobo achtunki makinwol yete tulaka masho kutak pahlo ichil ni bola shanti tulaka masho le kukalan kulumobo le masho kukalantik u kuchilobo le masho kukalanko jao le masho kukalantik le witsobo. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos en este día tan importante para los pueblos originarios de América Latina, por este día que se conoce como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos muy contentos enviando saludos y abrazos a todos los hermanos, las hermanas que en todos los países donde estamos los pueblos originarios, pues luchando por conservar nuestro territorio, por cuidar el agua, por cuidar nuestros montes, por armonizar nuestra vida con la lluvia, con el viento, con la tierra. Y pues estamos agradecidos por todo el trabajo que se ha estado realizando en cada territorio, en cada pueblo. Y pues agradecemos que en esta ocasión podemos saludarnos, podemos abrazarnos y ojalá que el ánimo no decaiga, ojalá que la esperanza vaya creciendo y que nuestros pueblos puedan celebrar también esta esperanza importante y la posibilidad de que cada día como pueblos estemos unidos y celebrando nuestras vidas y la vida en general. Agradecemos esta oportunidad y mandamos muchos saludos y muchos abrazos a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que mandaron sus saludos, a todos nuestros hermanos y hermanas. Adelante, doctor Goyo de la Cruz. Muchas gracias, Melissa. No quisiera comenzar sin antes darles la bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados. No me cabe más que agradecer a Dios y a la oportunidad que ustedes me dan para dar una pequeña reflexión en cuanto a lo que está sucediendo en Perú, para luego entrar a un diálogo con ustedes. Es una simple reflexión sobre los pueblos indígenas en la coyuntura actual del Perú. Pues al parecer el Perú se encuentra ahora dividido en dos facciones, entre la izquierda y la derecha, ¿verdad? Cada facción tiene sus divisiones, unos que van hacia el centro y otros hacia los extremos, es decir, hacia una derecha más centrada en la negociación y diálogo y otra que se caracteriza por irse a los extremos, ya sea al ultraizquierdismo o al ultraderechismo. En el caso de las izquierdas están los llamados caviares, yo no sé cómo la llaman en México, que pertenecen a una clase más adinerada y que viven generalmente en la capital, mientras que en el otro extremo están los que pertenecen a las zonas rurales y provinciales, quienes no gozan tanto de esos privilegios de la capital, Lima. Los indígenas en el Perú y otros países se encuentran en este juego político, puesto que todos ellos, todos estos políticos los han traicionado de una u otra manera. En el imaginario de las izquierdas tradicionales, el indio no tiene una identidad propia.
solo es parte de una gran masa proletariada y en el peor de los casos, las nacionalidades indígenas aún no han pasado el proceso de convertirse de monos en hombres, según la teoría de Engels. Y en el concepto de Carlos Marx, pues aún pertenecerían a una sociedad asiática en evolución. En fin, las izquierdas radicales, por ejemplo, no han dudado de usar las poblaciones indígenas como carne de cañón en sus luchas armadas. Caso de Guatemala, Perú. En el caso peruano, la derecha rancia, que con su concepto supremacista blanca sueña con una sociedad occidental, europea, usando nuestros territorios ancestrales como simples proveedores de materias primas y usando a nuestros hermanos y hermanas indígenas como eterna mano de obra barata y semi-esclava. En Guatemala lo llaman las Marías, ¿no? En Perú, servilletas. En suma, en el Perú nunca hubo una emancipación ni república para los pueblos indígenas. Eso es la verdad. La efímera proclama de la independencia de 1821 por José de San Martín estuvo dirigido a pocos limeños, mientras el dominio de la colonia española seguía su curso en la sierra hasta 1824. Para ser más exactos, la llamada independencia nunca llegó a las poblaciones indígenas. El ejército libertador, compuesto mayormente por colombianos, venezolanos, argentinos, no luchó para liberar al indio ni para restaurar el Tahuantinsuyo. El ejército de Simón Bolívar vino invitado por las élites limeñas para proteger sus intereses y para convertirse en nuevos virreyes, para seguir sometiendo a los habitantes del antiguo Tahuantinsuyo, ahora con nuevos jefes. Y Lima ya se convertiría, con el correr de los años, en un monstruo urbano deforme, con indígenas viviendo en villas miseria, en los desiertos y cerros aledaños, tratando de probar las migajas que los nuevos amos tiraban al tacho de basura. A nadie le pagan por hablar quechua, aymara, aguayo, shipibo, conibua, xaninca, macheyenga, etc. Hablar un idioma indígena en el Perú no suma ningún punto a favor en tu hoja de vida, en absoluto. Al contrario, si hablas un idioma indígena y no pronuncias bien el castellano, de los caviares y cholos de los barrios bajos de Lima, te menosprecian sin piedad. En ese escenario actual, donde el Perú se encuentra, se presentó el COVID-19, el coronavirus. La pandemia mostró una vergonzosa radiografía de la composición demográfica del monstruo deforme que es Lima en la actualidad, la capital del Perú. La cuarentena al que se sometió a la población hizo que, como el agua y el aceite, se separaran enormes masas humanas de una urbe a la que nunca perteneció. Los indígenas comenzaron a retornar a pie hacia sus lugares de origen porque la sociedad limeña los vomitó como si fueran desechos humanos. Esta escena dantesca fue parte del caldo de cultivo del triunfo de un partido outsider, o sea, de fuera, que los pueblos indígenas lo usaron para hacer oír su malestar de siglos de opresión y despojo. ¿Habrá algún futuro promisorio para los sufridos pueblos indígenas del Perú? ¿Resucitará el Incarri mesiánico de los descendientes del Tahuantinsuyo? Siglos de república oligárquica y sistema capitalista no han producido cambios sustanciales en favor de los pueblos indígenas del Perú. El ideario del actual partido de gobierno no incluye un plan de reivindicación para los pueblos indígenas. Sin embargo, en el camino de discursos de campaña se fueron acuñando los nobles deseos del pueblo indígena que votó en masa en busca de un cambio a su favor. Aunque otro partido aliado actual del partido oficial sí incluyó en su perfil de gobierno el asunto indígena. Por ende, el presidente actual, el maestro Castillo, no podrá luchar contra el sistema
inquistado desde la colonia y los 200 años de dominación. Viendo las cosas desde un punto de vista del indígena, no hay mucha esperanza de cambios sustanciales, aun si el gobierno actual soportara los vendavales de vacancia y un posible golpe de Estado. Se espera que no se repitan las traiciones de los cuestionados expresidentes Humala y Toledo, de ascendencia indígena, pero quienes terminaron sirviendo al sistema capitalista. Queda esperar con paciencia que los descendientes de las nacionalidades indígenas sigan buscando su reivindicación y, sobre todo, necesitan resistir los cambios y los ataques de quienes quieren homogenizar el país al estilo de Occidente o al estilo de los países socialistas. Muchas gracias. Si alguien más quiere comentar algo. Primero, agradecer mucho la reflexión de nuestro hermano Goyo. Me parece que es una reflexión sensata, como siempre han sido sus reflexiones. Pues agradecerle que desde hace muchos años pues comencé a aprender de él y hasta el día de hoy pues contento de compartir estas reflexiones también en este espacio. Nosotros aquí en México pues tenemos el problema de una especie de decepción quienes apostaron su confianza en este gobierno que actualmente tenemos. Y creo que la decepción ha sido circular en el sentido de que pues México en 1910 tiene una revolución que lo hace soñar un país justo, un país con legalidad, un país democrático, pero pues esa revolución se echó a perder. Los mismos que ganaron esa revolución o que encabezaron esa revolución se corrompieron, se hicieron ricos, mataron gente, y entre los que más mataron fuimos a nosotros los pueblos indígenas. Y bueno, pasaron 80 años de esta revolución que pues tiene un nombre atractivo porque pues muchos creen que estábamos bien, somos herederos de una revolución. Y bueno, finalmente llegó la derecha porque estaban decepcionados de la revolución y se votó por la derecha. Y bueno, la derecha encabezada por Vicente Fox y Felipe Calderón, 12 años de derecha, fue una cosa espantosa, en donde creció el narcotráfico, creció la corrupción, creció la matanza de indígenas, se arrebataron territorios. Bueno, en el periodo de Felipe Calderón se concesionó una gran cantidad de territorio para minas. A día de hoy se habla de un 20%, 30% del territorio concesionado a las mineras. Eso ya no es de México, y la mayoría lo hizo la derecha. Entonces la gente estaba cansada de la revolución y cansada de la derecha, y había alguien que levantó la mano diciendo yo soy de izquierda, y su lema fue primero los pobres y juntos vamos a hacer historia. Y bueno, pues la gente creyó en él otra vez y obtuvo una cantidad de votos que nunca se había tenido por un candidato. Se llevó
30 millones de votos. Y resulta que llega y como ningún otro presidente ha hecho el uso político del nombre de los pueblos indígenas. Y los megaproyectos que la derecha no pudo hacer, ni la revolución pudo hacer porque son neoliberales, él los está haciendo ahorita porque tiene una legitimidad de 30 millones de votos. Y nos mete un tren y para que nos duela le llama Maya. Que ese tren no tiene absolutamente nada que ver con los pueblos mayas, pero agarra y nos mete el pinche tren. Y el tren está tirando casas, está despojando tierras, está contaminando cenotes, está arrebatando territorio y está aplastando nuestra dignidad y nuestra identidad. Y así con sus grandes proyectos, que una de las cosas que hizo es quitarle presupuesto a temas de salud. Imagínense, no a cualquier cosa. Le quitó dinero y mucho dinero al tema de la salud. Le quitó dinero a la educación. Le quitó dinero a la ciencia. Le quitó dinero a la cultura. Y lo puso para estos grandes proyectos y contrató de manera directa, sin licitación, a las empresas corruptas que construyeron cosas en el pasado que se echaron a perder, entre ellos la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La misma empresa contrató para hacer este tren. Y según él, decretó que el neoliberalismo de México está muerto, pero es un gobierno de izquierda. Y en el nombre de la izquierda nos ha dado de putazos con la derecha. Entonces está terrible esta situación. Por eso me gusta cuando Goyo dice, creo que nuestra discusión no está ni de este lado ni del otro. Y hay una compañera indígena oaxaqueña, mije, que se llama Yasnaya Aguilar, dice Yasnaya, el problema que tenemos los indígenas es que el Estado nos arrebató nuestra nacionalidad. Nosotros no aparecimos, hizo sus cortes políticos a la geografía y nos robó hasta eso de la nación. El Estado se llamó nación con tal de acabar con las naciones que somos originalmente. Y entonces nosotros nos quedamos sin nación. Nosotros no tenemos Estado ni tenemos nación. Y entonces podemos ser asesinados y no pasa nada. Y la prensa dice se murieron. Entonces, en nombre de la izquierda, de la derecha, bueno, pues ¿qué esperamos, no? Si Marx dijo, qué bueno que maten a los mexicanos indígenas porque así los van a hacer obreros, porque los invadió Estados Unidos y los van a convertir en obreros y eso está muy bien, ¿no? O sea, ¿qué esperamos de izquierdas de esa manera? O sea, nuestra discusión no está, creo, en ninguno de esos aspectos. Y pues sí estamos padeciendo una situación lamentable aquí con este gobierno en nombre de la izquierda y está matándonos en una cantidad que los otros pues no pudieron hacer y estos megaproyectos seguramente ningún otro gobierno, ya sea del PRI o del PAN que hubiera ganado, ninguno de ellos hubiera podido hacer estos megaproyectos. Él lo está haciendo en nombre de esta izquierda. Y nos ha llamado conservadores, nos ha llamado fifís, y bueno, tiene una llave que dice siempre en sus mañaneras, en sus conferencias mañaneras, él dice, yo tengo otros datos. Siempre tiene otros datos y los únicos datos que tiene son la verdad y quién sabe cuáles son porque nadie los conoce. Entonces es una situación, me parece, bastante complicada la que vivimos aquí y creo que tenemos que ir pensando nosotros como pueblos indígenas en algo distinto. Bueno, pues por ahí más o menos quiero dejar esta breve reflexión. Muchas gracias. Así es.